Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es dinamita pura que dinamitará sus percepciones hasta sus cimientos. Agarren sus asientos porque la bomba que está a punto de explotar sacudirá las entrañas del corazón español y tiene como protagonistas a la mismísima Isabel Pantoja y a sus propios vástagos. Kiko Rivera e Isa Pantoja, en una tragedia familiar que supera con creces cualquier ficción cinematográfica y que les dejará sin aliento, al borde de la hipnosis más profunda. Hoy, este fatídico 2 de agosto, dista mucho de ser una jornada cualquiera para la venerada matriarca de la copla. Se ha erigido, por el contrario, en el epicentro de un cataclismo emocional de magnitudes apocalípticas. En épocas pasadas, esta fecha tan señalada habría sido la perfecta excusa para un espectáculo inigualable, un ostentoso despliegue de opulencia y afecto que paralizaba a la nación entera, deteniendo el pulso de la cotidianidad y capturando la atención de todos, sin excepción alguna. Las portadas de las revistas del corazón, repletas de flores exclusivas y arreglos majestuosos, junto a mensajes de admiración sin límites, eran una constante, un ritual ineludible que anticipaba la grandeza de la celebración. Las llamadas en directo de personalidades influyentes de todos los ámbitos, las visitas incesantes a su icónica finca cantora y una prensa completamente desatada, ávida de cada mínimo detalle, cada gesto, cada palabra del artista eran la norma, la ley no escrita que regía el universo del corazón. Era, sin atisbo de duda, un aluvión de cariño y reconocimiento desbordante, un verdadero torbellino de celebraciones dignas de una auténtica diva, de una reina sin corona que reinaba con puño de hierro en el alma de sus fieles seguidores. La atmósfera vibraba con una expectación palpable, y la devoción de sus admiradores se sentía en cada rincón del país, un testimonio viviente de su indiscutible reinado en la música española, que parecía eterno e inquebrantable. Pero la cruda realidad que nos golpea hoy con la fuerza de un mazazo es radicalmente opuesta a aquellos fastuosos recuerdos, a esas estampas de gloria pasada que aún resplandecen en la memoria colectiva, ahora convertidas en un mero eco lejano y doloroso. Una quietud asombrosa ha tomado el control del ambiente en Cantora, tejiendo un manto de indiferencia y desidia sobre lo que debería ser una efeméride de celebración vibrante y ruidosa, llena de algarabía y felicitaciones por doquier. Reina un silencio sepulcral, un mutismo que resulta brutal en su ausencia de calidez, un vacío emocional que duele hasta el tuétano de la existencia de la tonadillera, que la corroe desde sus entrañas más profundas, consumiéndola lentamente y sin piedad. La penosa verdad, estimados oyentes, es que sus propios hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, no solo no la han felicitado en este día tan significativo, sino que tampoco la han mencionado en público, ni en privado, ni han guardado el más mínimo recuerdo de esta jornada tan trascendental en la vida de una madre. Han condenado a su progenitora a un silencio absoluto, despojándola de cualquier atisbo de festejo, erradicándola de su presente y aparentemente de su futuro más inmediato y tangible, sin consideración alguna. Este silencio atronador es más elocuente que 1000 gritos, un manifiesto desgarrador de la fractura irreparable que se ha enquistado en el corazón de esta otrora unida familia. La desolación se palpa en el aire de Cantora, densa y pesada como una losa de hormigón que oprime el alma de la que un día fue la indiscutible reina de la copla. Y esto, permítanme que les asegure, no es una casualidad trivial, un mero despiste derivado de agendas apretadas o compromisos ineludibles que pudieran excusar la omisión de un detalle tan importante. Es el reflejo palpable de una unidad familiar completamente rota, fragmentada hasta sus cimientos más profundos, sin posibilidades aparentes de retorno, sin visos de una pronta reparación que pueda sanar las heridas. Una herida abierta que no parece tener cicatriz, una brecha insalvable que se ha agrandado con el tiempo, un abismo infranqueable que se ha tragado cualquier atisbo de conexión, de afecto, de consanguinidad entre ellos. Isabel Pantoja cumple un año más, sí, pero lo hace sumida en una soledad emocional que desgarra el alma, una reclusión autoimpuesta que a su vez parece haber sido impuesta por la desconexión total y absoluta con sus vástagos, con su propia sangre, con la esencia misma de su linaje. No hay rastro alguno de sus herederos, ni un gesto de cariño que le brinde consuelo, ni una sola flor enviada con afecto genuino, ni un mensaje de texto que contenga una palabra de consuelo o recuerdo. Nada de nada, solo el eco melancólico de todo lo que una vez fue, de la fastuosidad y el afecto que la rodeaban, y de todo lo que, en un giro trágico del destino orquestado por sus propias decisiones y errores, ella misma se encargó de destruir, de pulverizar en 1000 pedazos irreconciliables. La agonía de esta dinastía se siente hoy más que nunca, mientras los focos mediáticos se posan sobre Cantora, no para celebrar sino para constatar el abismo que separa a una madre de sus descendientes,
un drama de proporciones verdaderamente bíblicas y de repercusión internacional, que sigue captando la atención de millones de personas en cada rincón del planeta. Esta desintegración, esta profunda herida que hoy se exhibe sin tapujos a la vista de todo el mundo, sin velos ni secretos que la oculten, no es en absoluto una novedad surgida de la noche a la mañana, como si un rayo hubiera partido la tierra sin previo aviso, dejando una hendidura imborrable. Sus raíces se hunden en años de conflictos soterados, de malentendidos que se perpetuaron hasta volverse verdades absolutas e inamovibles, cimientos de rencor que se fueron solidificando con cada día que pasaba, construyendo una fortaleza de resentimiento inexpugnable. Es el resultado de palabras venenosas que se lanzaron sin control como dardos envenenados, proyectiles verbales que hicieron estragos en el alma y que quizás, peor aún, de otras tantas que debieron ser pronunciadas con urgencia y jamás vieron la luz, condenando el diálogo a la inexistencia, a la nada más absoluta y desoladora, sellando un destino de aislamiento total y perpetuo. Es el resultado de una acumulación de traiciones expuestas públicamente en los platós de televisión, de reproches velados en la intimidad de las conversaciones, de disputas encarnizadas por asuntos económicos y herencias enredadas, de desprecios palpables que dolieron hasta el tuétano del alma y, por encima de todo, de un orgullo descomunal que ha actuado como un muro infranqueable, levantado ladrillo a ladrillo, imposible de escalar o derribar por nadie, ni siquiera por el más tenaz de los mediadores o el más sabio de los conciliadores. Es la crónica de un desastre anunciado, de una relación que se desangra lenta y dolorosamente ante la mirada atónita de la opinión pública, sin visos de una pronta recuperación, un eco de una unión que ya no existe más que en el recuerdo de un pasado glorioso. Si buscan la verdad sin filtros, la historia que les atrapará y no les soltará, únanse a Alerta Rosa. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un ápice de estas revelaciones que les dejarán boquiabiertos. Kiko Rivera, en un acto que muchos calificaron de valentía desesperada o quizás de pura supervivencia emocional, y que marcó un antes y un después en la crónica social de nuestro país, lo expresó con una claridad desgarradora que caló hondo en la opinión pública como una sentencia ineludible, un veredicto inapelable. Sus palabras fueron dardos envenenados, proyectiles directos al corazón de la matriarca, resonando con fuerza inusitada en cada rincón del panorama mediático, un eco incesante de dolor y resentimiento acumulado, que no cesaba de propagarse. Mi madre me robó la infancia, me privó de una niñez normal, de la alegría y la despreocupación que todo niño merece, que todo ser humano en sus primeros años de vida debería experimentar. Sentenció con la voz rota por el rencor acumulado durante décadas, por el peso de un pasado que lo oprimía y lo ahogaba sin piedad. Un lastre imposible de arrastrar que lo seguía a cada paso. Mi madre eligió Cantora antes que a sus hijos, antes que a nosotros, su propia sangre, sus propios cimientos, su propio legado familiar, antes que el amor incondicional que se le debe a un descendiente, antes que su propia carne y alma, antes que el futuro de su propia descendencia, y con un lamento que parecía brotar de lo más hondo de su ser, de las profundidades de un alma herida y lacerada por años de abandono, añadió la denuncia más demoledora, la que resonó en cada hogar español, calando en la conciencia colectiva sin piedad alguna. Mi madre nos negó el amor que merecíamos, el afecto más básico, el cariño más elemental que un progenitor debe dar a sus hijos sin reservas, sin condiciones, sin pedir absolutamente nada a cambio. Sin esperar reciprocidad alguna, tan solo amor puro e incondicional, la base de cualquier relación sana y duradera. Esta no fue una declaración aislada, un mero arrebato de un momento de ira contenida, que pronto se desvanecería en el éter como si nunca hubiera existido, un lapsus momentáneo sin mayor trascendencia. Kiko lo repitió hasta la saciedad en los platós de televisión en horario estelar, lo gritó a los cuatro vientos en entrevistas que paralizaron al país entero, deteniendo la vida cotidiana de millones de televidentes, y lo lloró en directo ante millones de espectadores, sin pudor ni vergüenza alguna, mostrando su vulnerabilidad más extrema. Su alma al desnudo, desprotegida y expuesta a la inclemencia del juicio público y la implacable mirada de los medios. Y no es que Kiko haya suavizado su postura o cambiado de parecer con el tiempo. Al contrario, cada año que transcurre parece estar más y más convencido de haber tomado la decisión correcta al alejarse de la figura materna, que según él tanto daño le infligió a su psique, a su bienestar mental y a su vida entera, sin remisión posible, dejándolo al borde del abismo. Su convicción es firme, inquebrantable, una verdad grabada a fuego en lo más profundo de su alma, una certeza inamovible que lo impulsa a seguir adelante, a construir su propio camino lejos de esa sombra ominosa que lo persiguió durante gran parte de su existencia, buscando la paz que tanto anhela y merece.
lejos de ese pasado turbulento y doloroso que lo mantuvo encadenado por demasiados años. La búsqueda de su propia identidad, liberado de la pesada carga de ser el hijo de, se ha convertido en su máxima prioridad, un motor incansable en su vida. Por su parte, Isa Pantoja, aunque siempre ha mantenido una postura mucho más cauta y controlada en sus apariciones públicas, y por ende, una estrategia más calculada en su manejo mediático para proteger su intimidad y la de su familia más cercana, también tomó la drástica decisión de distanciarse de su progenitora, de trazar una línea infranqueable en su vida, una barrera que parecía imposible de derribar. Ella, a su manera silenciosa pero contundente, marcó una frontera inquebrantable, un límite que no permite cruce alguno, cerrando la puerta a una relación que para ella se había vuelto insostenible. Una carga emocional demasiado pesada de llevar sobre sus hombros, una losa que la oprimía y la asfixiaba día tras día, impidiéndole respirar con libertad y desarrollar su propia existencia plena. Lo que realmente sucedió en el interior de esa icónica residencia de Cantora, lo que se fraguó en la intimidad de sus paredes repletas de secretos inconfesables, es un misterio celosamente guardado. Una incógnita que solo sus habitantes conocen en profundidad, un enigma sin resolver para el público, envuelto en una densa niebla de especulaciones y rumores que jamás se han disipado por completo. Sin embargo, la magnitud del drama, el peso de lo vivido, lo intuyen todos los que siguen de cerca esta saga, cada uno de los capítulos que se han narrado con un dolor palpable. Una tristeza que traspasa la pantalla y llega hasta el corazón del espectador, dejando una huella imborrable de sufrimiento y desengaño en la historia de la farándula española. Algo se quebró de forma irremisible en el seno de esa familia. Algo se fracturó para siempre, dejando cicatrices invisibles pero profundísimas, marcas indelebles que el tiempo no ha podido borrar y que persisten hasta hoy, recordatorios constantes de la amarga y despiadada verdad que los persigue sin descanso. Hoy, mientras el calendario marca el aniversario de nacimiento de Isabel, la tonadillera sopla las velas de su tarta en una soledad que estremece el alma. Una imagen desoladora para cualquier corazón sensible que se atreva a contemplarla, un eco silencioso de lo que un día fue una celebración fastuosa y ahora es un lamento perpetuo. Una sombra de lo que pudo ser. Y lo más lacerante de esta situación no es que se encuentre físicamente sin la presencia de sus hijos, lo cual ya sería suficientemente triste y descorazonador para cualquier madre que anhela el calor de los suyos en un día tan especial. No lo verdaderamente desgarrador, lo que clava la estocada más dolorosa y profunda en el alma de la matriarca, es la rotunda decisión de sus propios vástagos de no querer estar a su lado, de rechazar cualquier tipo de acercamiento, de no desear tenerla cerca bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, por muy delicada que fuera la situación que pudiera acontecer en el futuro, o por más que ella misma se mostrase dispuesta a ceder. La voluntad férrea de no reanudar el contacto es un grito silencioso que resuena con la fuerza de un terremoto en el epicentro de esta historia familiar. Para estar al tanto de cada giro inesperado y cada explosiva revelación que sacude el mundo del corazón, suscríbanse a Alerta Rosa. La noticia es aquí protagonista y la verdad siempre prevalece. No se queden fuera de la conversación más apasionante. No es que hayan olvidado la fecha, un despiste fortuito o un descuido por la prisa del día a día y las responsabilidades cotidianas que todos enfrentamos en nuestra vorágine vital. La cruda verdad es que simplemente han optado por no saber nada de ella, por no tener contacto alguno, por borrarse de su vida de manera definitiva, como si nunca hubieran existido para ella o ella para ellos, como si un velo de olvido absoluto se hubiera cernido sobre su pasado compartido. Han elegido la distancia, el olvido, la negación rotunda del lazo sanguíneo, una elección dolorosa pero firme que parece no tener vuelta atrás, un sendero sin retorno. Es la manifestación más brutal y palpable de una ruptura total, de un vínculo que se ha cortado de raíz, sin remordimientos ni miras a un posible futuro de reconciliación, dejando claro que el daño es irreparable y que el puente se ha quemado por completo, sin posibilidad alguna de reconstrucción. El día exacto en que Kiko Rivera dejó de ser simplemente el hijo de Isabel Pantoja, un apéndice de la diva, un mero acompañante en su sombra, un satélite girando alrededor de su estrella, para convertirse en el protagonista de los titulares más escandalosos y demoledores, el epicentro de un huracán mediático que arrastró consigo todo a su paso. Fue el momento preciso en que la bomba familiar estalló con una fuerza incontrolable, dejando a todos atónitos y con el aliento contenido, sin poder creer lo que presenciaban y lo que se desvelaba ante sus ojos incrédulos. La magnitud de la explosión reverberó en cada rincón del panorama mediático,
marcando un antes y un después en la historia del clan. Aquello no fue una discusión doméstica más, una rencilla sin importancia que se resolvería con el tiempo y una conversación tranquila entre familiares, sino un auténtico terremoto emocional que sacudió los cimientos de la familia Pantoja y marcó un antes y un después irreversible en la historia mediática de Cantora. Un punto de no retorno de donde no hay vuelta atrás posible, un abismo insalvable que se abrió bajo sus pies. La finca dejó de ser un refugio de paz y tranquilidad para convertirse en un campo de batalla abierto, expuesto a los ojos de todos los curiosos del mundo, a la mirada escrutadora de millones de personas sedientas de verdad y de cada gota de chismorreo que pudiera derramarse, cada secreto que saliera a la luz. Aquel día Kiko, harto de años de silencio asfixiante, de verdades ocultas que lo carcomían por dentro y de una manipulación emocional que lo asfixiaba, que le impedía respirar con libertad y ser auténtico, rompió el hermetismo de forma brutal y sin miramientos. Sacó a la luz los trapos sucios más íntimos de su clan y pronunció la frase que selló la fractura definitiva, la que resonaría en los anales de la crónica social como un eco eterno, un grito que jamás se apagará. Mi madre no me quiere, solo quiere lo que tengo, solo le importa el dinero, solo veía en mí una fuente de ingresos y nada más, un medio para sus propios fines egoístas y mezquinos. Un escalón en su ascenso personal fue en ese grito de dolor y rebeldía, de furia contenida y desesperación, cuando Cantora dejó de ser un hogar para transformarse en una zona de guerra sin tregua, donde las trincheras estaban cavadas en lo más profundo del corazón de sus habitantes. Una herida abierta sangrando a la vista de todos, sin tapujos ni disimulo, una batalla sin cuartel. La verdad que Kiko desenterró fue demoledora, una revelación que dinamitó todo atisbo de reconciliación y confianza, borrando de un plumazo cualquier posibilidad de acuerdo o entendimiento futuro entre ellos, cualquier esperanza de un nuevo comienzo. Descubrió que su propia madre había ocultado durante décadas una parte sustancial de la herencia de su padre, el legendario Francisco Rivera Paquiri, el torero de su vida, el amor eterno de la copla, el hombre al que ella prometió amor eterno y fidelidad inquebrantable. Documentos vitales que él jamás había visto ni siquiera en sueños, cuya existencia desconocía por completo. Bienes que se mantuvieron escondidos bajo llave en algún rincón oscuro y polvoriento de la finca, como si fueran un tesoro maldito que no debía ver la luz del día, ni ser reclamado por su legítimo heredero. Según su versión, estos actos constituyeron un cúmulo de traiciones imperdonables, un engaño que le rompió el alma en 1000 pedazos, en diminutos fragmentos imposibles de unir, de recomponer jamás por más que lo intentara. Para Isabel, por supuesto, todo se reducía a cosas de abogados, a meras formalidades legales, a tecnicismos burocráticos sin mayor importancia o trasfondo moral, un juego de palabras vacío que pretendía minimizar la gravedad del asunto. Un argumento insulso que intentaba minimizar la gravedad del asunto, restarle importancia a lo que para su hijo era una apuñalada trapera en lo más profundo de su ser, en su honor y en la memoria de su padre, un ultraje imperdonable a su legado y su buen nombre. Querían la verdad sin filtros, la crudeza de una historia que les atrapará y no les soltará, pues aquí la tienen revelada en su cruda realidad y sin censura, una historia de dolor y desamor que les dejará sin aliento y ha marcado para siempre el devenir de un clan, una herida abierta en el corazón de la fama. La reina de la copla, esa figura majestuosa que una vez lo fue todo en este país, se ha quedado sin corte, despojada de su linaje, sola en su trono de dolor, viendo cómo se desmorona todo. El silencio de sus hijos suena hoy más fuerte, más desgarrador, más ensordecedor que cualquiera de sus icónicas canciones. Un himno no cantado de desolación que resuena en cada rincón de Cantora. Un lamento perpetuo, una melodía de amargura. Isabel Pantoja ya no es solo un icono inmaculado de la música, es hoy una tragedia viva que se despliega ante nuestros ojos. Una historia de soledad y desengaño que nadie debería perderse y que continuaremos desgranando. Y para seguir de cerca cada vuelta de tuerca en este drama sin fin y estar siempre al tanto de las últimas bombas, de las verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete a Alerta Rosa. No querrán perderse ni un solo instante de lo que está por venir en este fascinante y desolador mundo social, donde la realidad supera la ficción más elaborada. Hasta la próxima, chismosos, y sigan atentos a nuestras revelaciones explosivas.